vamos a fijar nuestra atención en el versículo 5. Jeremías 17:5. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Rey y nuestro Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, ensalzamos tu nombre por tu graciosa misericordia, por tu bondad, por tu inconmensurable paciencia para con nosotros, tus hijos rebeldes, Padre Santo, contumaces, y que aún así, Señor, por amor a tu pacto, por amor a tu Hijo, por amor a esa sangre derramada, tú esperas que volvamos, Señor, al arrepentimiento y nos volvamos hacia ti con el deseo de vivir haciendo tu voluntad. Por eso, en tu graciosa misericordia, cada vez que convocas a tu pueblo, proclamas tu palabra para que conozcamos tu voluntad y ninguno de nosotros la ignore y ninguno de nosotros pueda alegar ignorancia. Mas, Señor, por la turbulencia de nuestros pecados, nuestros ojos y nuestro corazón no alcanzan a ver, Padre Santo, que esas palabras son para nosotros y las proyectamos hacia nuestro prójimo y hacia nuestros vecinos. Abre nuestros ojos con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos conocer tu voluntad. Abre nuestros ojos con el poder de tu palabra y de tu Espíritu para que podamos entenderla. Muévenos, Señor, para vivir no más ya nosotros, sino tú y tu voluntad expresada a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Son duras las palabras con las que comienza la Escritura. Y dice, maldito. Todo aquel que en lugar de seguir a Jehová, sigue lo que el hombre hace, es un maldito. Si el pagano dice groserías y nosotros decimos groserías, somos malditos, porque estamos imitando a esos hombres. Si vivimos y actuamos como esos hombres y mujeres, dice Dios, maldito. No hay otro término, porque sencillamente lo contrario de bendición es ¿qué? Maldición. Y la bendición es cuando hacemos la voluntad de Dios. Y si no hacemos la voluntad de Dios, malditos. Es fuerte, hermanos, pero es la Escritura. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos bajo maldición. Maldito el hombre, o maldito el varón que confía en el hombre. Esto también se proyecta en el nivel filosófico, no solo en las costumbres, no solo en la práctica diaria de nuestras vidas, también en nuestro pensamiento, en nuestra filosofía, en la academia, en el aula. Cuando nosotros confiamos en Nietzsche, o confiamos en Hegel, o confiamos en Aristóteles, maldito eres, punto. No hay vuelta de hoja. Es grave entonces la palabra, es grave entonces lo que está aconteciendo, hermanos. Y en lo que hoy hablamos, precisamente es ese punto al cual Martín Lutero tuvo que hacerle frente. Mencionábamos, o hemos estado mencionando, que normalmente nada más se nos dice su biografía, cómo vivió, cómo murió y etcétera. Pero a veces se nos olvida todo el contexto en aquel estos reformadores vivieron. Y en esta ocasión hemos estado hablando de aquellos frentes con los cuales Martín Lutero tuvo que estar luchando. Y no decimos que era un frente, se acabó y ya, me voy con el que sigue. Aniquilé este frente, no. Son frentes que incluso no solo permanecieron ahí,
sino que además permanecen aún hoy en día, silenciosos, sigilosos. Ahí están. No los vemos porque, pues como son parte nuestra ya de nuestra vida, como son parte integral de nuestra conducta, pues para nosotros entonces parece que eso fuera normal. Por eso el Señor, en su misericordia, nos trae a su palabra para que conozcamos su voluntad. Y nos trae a su palabra para llevarnos también al arrepentimiento. Porque nuestra visión y nuestro compromiso es primeramente con Dios antes que con el hombre. Cuando a los apóstoles les ordenaron que no volvieran a hablar en el nombre de ese hombre, su respuesta fue: juzgad vosotros mismos. O también su afirmación: es menester, ¿sí?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros nos dejamos llegar entonces por los hombres, por sus costumbres, caemos en ese punto, en la maldición. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Y qué es lo que sigue pasando ahora? Como ya lo comenzamos y no hemos concluido ese tema sobre la tesis, la antítesis y la síntesis. El capítulo 6 que apenas hemos comenzado. Y hemos visto el resultado de esa síntesis. ¿Y cuál es el resultado? La abundancia del pecado. La abundancia de la perversidad. Y esta continúa. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Ahora en este cuarto frente de Martín Lutero. Lutero en el cuarto frente y el humanismo de Erasmo de Rotterdam. No es mi intención hablar de Erasmo de Rotterdam, pero sí es menester que entendamos un poquito de quién era él. Su nombre completo era Desiderio Erasmo. Recuerden que no existían los apellidos, se les identificaba por su lugar de origen. Y él nació en Rotterdam, un lugar de Holanda. Y por eso era conocido como Desiderio Erasmo de Rotterdam. La mayoría lo conoce como un filósofo, y lo fue, pero en realidad fue un monje. Nació, decíamos, en ese lugar en 1466 y murió en Basilea, es decir, en Suiza, en 1533. Él era un monje, pero existe una, no sé, no conozco esta parte de la doctrina de los papistas, pero hay un monacato en el cual hay monjas y monjes que les es permitido vestir de civil, no andar como monjes. Recuerdo un día, es hace muchos años, un lugar que yo iba a prestar mi servicio social, y en el camión donde iba hasta atrás iban dos jovencitos, por ahí de sus 20 años, ¿sí? Y pues tienen orejas, ¿no? Y además también la manera, como están nuestras orejas, son para captar las ondas, ¿no? Cómo se dispersan. Y escuché que la muchacha era una monja, ¿sí?, pero que tenía permiso para vivir su monacato sin el hábito, ¿no? Sin el hábito. No, y al rato que vimos ahí, no, hombre, ya se estaban comiendo a besos y abrazos y toda la cosa. Pues Erasmo de Rotterdam tenía ese permiso. Tenía permiso de no estar fuera del monasterio, y además de no usar los hábitos. Pero él era un monje, él era un sacerdote, ¿sí? La Reforma todavía tenía que hacer entonces frente al humanismo que surgió del Renacimiento. En 1524, Erasmo
publicó su obra que llamó Disquisición sobre libre albedrío. Entonces, vean de dónde están viniendo estas cosas. Erasmo también tenía una visión de tratar de unir el humanismo clásico con el pensamiento cristiano. El humanismo clásico que venía surgiendo con el Renacimiento, y unirlo, pues, ¿para qué estar peleados? ¿Para qué se pelean? Esos pacifistas que donde quiera existen. No te pelees, no. Hay un momento en el que tenemos que poner los puntos sobre las sillas. Ese era su sueño, reconciliar a los papistas con los protestantes, términos del siglo XVI. Erasmo entonces trató de conciliar los extremos y de evitar una ruptura en su iniciativa con el movimiento reformado. Bueno, si alguien quiere saber más, bueno, puede acudir a un libro de filosofía común y corriente, ¿no? Yo creo que aquí sí cabe la cosa, común y corriente. Pero esta fue una realidad y fue otro frente más, al cual no solo Lutero, sino los reformados le tuvieron que hacer frente. Calvino fue otro de ellos. Frente a Lutero, lo que podemos decir de Erasmo, que fue el gran exponente del humanismo. Y además fue partidario del concepto pelagiano acerca del libre albedrío. Morgan Pelagio fue un monje británico que por ahí, por los años 300 y tantos, después del 400, porque incluso se enfrentaron con San Agustín, ¿sí? Se enfrentaron con San Agustín. Morgan Pelagio, ¿sí? Pues decía que no había pecado, simplemente es herencia, es imitación, es tentación, finalmente caes. Pero que el hombre tiene la libertad de elegir. Eso es muy común, todo el mundo lo cree. Y lo triste es que hay un montón de presbiterianos de a 2 por el peso y se lleva 100 de regalo que lo creen también. En algún momento también deberemos hablar de ello. Para Pelagio, la voluntad del hombre no había sido corrompida por la caída. Pelagio decía que la voluntad todavía permanecía buena. Muchos de nosotros creemos realmente que hay bondad en el hombre, que hay hombres buenos, que hay mujeres buenas. Los papás, cuando sus hijas andan con hijos de San Juan de las Esquinas, bueno, pero es un chico, no fuma, no toma, es obediente con sus papás. Y a la inversa, cuando el hijo anda con una hija de Jezabel, bueno, pero pues por lo menos es una chica recatada, es muy obediente con sus papás, y esos consuelitos, pues ahí, ya con eso nos conformamos. Creemos, hay algo de bueno. Bueno es solo lo que Dios ha dicho bueno. Punto. El hombre no tiene, él no puede decidir qué es bueno. Él no puede decidir qué es malo. Malo es lo que Dios ha dicho que es malo. Y bueno es lo que Dios ha dicho que es bueno. Y punto. No hay vuelta de hoja. Frente a las Escrituras, solo hay una alternativa. Obediencia. Punto. No hay más. Pero Pelagio decía, no, todavía hay algo de bueno en los hombres. El hombre, estamos con Morgan Pelagio. Todavía no estamos ni con Erasmo de Rotterdam, ni estamos todavía aquí en el siglo XXI. Estamos hablando de los tiempos de Agustín.
en la era patrística. El hombre, decía Pelagio, se puede superar a través del conocimiento. Entonces, mándalo a la escuela para que deje de ser un burro-ignorante. El hombre, a través del conocimiento, puede superarse y puede ensalzar sus virtudes. El hombre puede aspirar a la perfección a través de la civilización. Acuérdense la idea de cavernícolas y que el hombre era en ese tiempo que en lugar de hablar gruñía y cosas por el estilo, pero conforme fue avanzando la civilización, el hombre se fue refinando. Pero esos gobernadores que se han llevado millones y millones, andan de chanclas, guaraches, calzón de manta, vean sus trajecitos, son egresados de escuelas patito, Harvard, Yale, no, hermanos, así que es por educación, no, hermanos. Pelagio decía que a través del conocimiento y a través de la civilización podría ser purificado y redimido de sus pecados. En una biblioteca tenían un filósofo, la frase de un filósofo griego que decía: no existe el pecado sino ignorancia. O sea que si estudias dejas de ser pecador. Esa era su visión. ¿Sí? Pelagio decía que un cristianismo práctico, con virtudes morales, era suficiente. Bueno, hoy nos dicen, hasta las escuelas ponen, aquí se dan valores. Hay una clase de valores, una escuela para padres. Y nosotros que no cantamos mal las rancheras, que para eso de imitar somos muy buenos imitadores, algunas escuelas cristianas lo primero que palomean es clase de valores. Les enseñamos el amor, les enseñamos etcétera y etcétera. Pensando que con eso es suficiente. Por esa razón, Erasmo, que tomó de aquí de los clásicos griegos, de los clásicos latinos, Erasmo lo aprisiona y entonces él decía, no es necesario romper con la Iglesia Católica, porque sí había inmoralidades, perversidades en muchos prelados, en muchos sacerdotes. No vamos a decir que el 101%, pero sí los había y era escandaloso. Pero pues con un poco de paciencia, un poco de amor, un poco de comprensión, yo creo que puede cambiar. Y era por eso que entonces buscaba esa reconciliación. Lutero, ¿por qué te alejaste? No seas malo, mira, regresa, no seas gruñón, regresa con el Papa. Era pacifista. Todavía existen en este siglo, hermanos. ¿Sí? Todavía existe. Todavía existen en este siglo. En realidad, él seguía diciendo, Erasmo, es la pereza, es el amor por la comunidad, es el amor al bienestar personal, los que están más cerca del corazón. Cuando no queremos sacrificar nada. Y Erasmo no quería perder los privilegios que tenía con el Papa. Así que entonces, pues trataba de balancear el asunto. Él más bien buscaba su comodidad y su bienestar personal. ¿Recordarán cuando hablamos de Calvino? Cuando llegó el momento en que fue consciente del cambio que Dios había hecho en su vida, fue y entregó su tonsura.
Dijo, ya no quiero ser más capellán. Decir eso era renunciar a lo que le daban, ¿sí? Sus biógrafos dicen que Calvino era desesperadamente pobre. Si alguno de nosotros se considera pobre, imagínense, para un estudioso, para un amante de los libros, llegar el momento en que tenía que vender libros para comer, los libros de su biblioteca, ¿sí? Digo, los que saben de esto, ¿no? Porque pues hoy nada más entran a YouTube, entran a internet, clic, 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 y hicieron la tarea, ¿verdad? ¿Qué hizo también Farel? ¿Qué hizo Teodoro de Beza? Todos estos renunciaron a esas canonjías que tenían. Pero Erasmo no quería hacer eso, ¿sí? Él quería, como los chivitos, estar pegado a su mamá y todavía dándole de topes en la barriga. Así que entonces, pues él era lo que eso buscaba. De hecho, él decía que en tiempos de problemas prefería renunciar a la verdad, si fuera necesario, antes que se viera perturbada la paz de su alma. Hoy tienen otra palabra, han inventado otra, neutral. No, yo soy neutral. Son cobardos que neutrales ni que nada. Sí tiene una posición, sí está de un lado, pero le da miedo decirlo, ¿sí? Esos son cobardes, les sigo diciendo, y fuerte y querido. Son unos cobardes, porque no existe la neutralidad. Y esto es lo que pasaba con Erasmo, ¿sí? Él no quería, de hecho, sí simpatizó con la Reforma, simpatizó con Lutero, y de momento parece que se volteaba hacia la Reforma. Pero cuando escuchó de la excomunión de Lutero, inmediatamente le escribió una carta al Papa. Yo no estoy con él. No me confundas. No, mira, yo estoy contigo. Punto, ¿no? Para que vean el grado de cobardía que tenía este hombre. Por el otro lado, se volcó contra Lutero. Erasmo consideró las acciones de Lutero como un socavamiento de la iglesia y una violación innecesaria de la paz y la tranquilidad. Es decir, por amor a la paz, por amor a la unidad de la iglesia, vamos a tolerar este adúltero. Por amor a la unidad de la iglesia, por amor a Cristo, vamos a tolerar este ratero que se lleva los diezmos y se vuela los dineros de la iglesia. Por amor a la paz. ¿No? Paz sin justicia, hermanos, no puede haber. ¿Sí? Tiene que haber ante todo justicia. Pero al mismo tiempo, Erasmo tenía críticas para la iglesia papista. Pero sintió que era demasiado lo que el aspavientos de Lutero, y lo calificó de altanero, es intolerante, ese por todo grita, nomás quiere que su voz se oiga. Debería de ser más paciente, más calmadito. Por favor, no ofendas al Papa. Por favor, no, mira. Leve, ¿no? Por favor. ¿Por qué no te sometes a la iglesia? Y eres obediente a las leyes del Papa. Ándale, para que te vaya bien. Y así andaban, ¿no? Erasmo, tratando de conciliar ambas partes. Cuando Erasmo se dio cuenta que la Reforma podía dañar la realización de sus ideales humanistas, entonces sí se volcó y arremetió abiertamente contra la Reforma, ¿sí? Porque la Reforma iba a las Escrituras, y nada que no estuviera conforme a las Escrituras, entonces la Reforma lo aceptaba. Y en el momento, como dije hace un momento, en el que el Papa excomulgó a Lutero, Erasmo
de inmediato le escribió al Papa para informarle que él ya no tenía contacto con Lutero. Yo ya rompí con él. Yo no tengo nada que ver con la reforma. Así son los cobardes. No quieren enfrentamientos. Cuando en 1529 la reforma se extendió a Basilea, Suiza, lugar donde vivía Erasmo, cuando vio que la reforma ya dice, patitas, ¿para qué las quiero? No me vayan a confundir y me quemen junto con Calvino. Y entonces salió también de ese lugar. Y de ahí se fue a Friburgo. Pero en el transcurso de su estadía en Basilea, Erasmo escribió una disertación que tituló De Libero Arbitrio, sobre el libre albedrío. En ese documento, Erasmo atacó a Lutero. Lutero le respondió con otro documento. Escuchen, Lutero se quedó callado. Entonces, ¿para qué tiene uno la boca? ¿Sí? Bueno, sí, también es para comer, por supuesto. Cuando la iglesia es atacada, cuando el honor de Cristo es atacado, cuando el honor de Dios es atacado, uno tiene que defender el evangelio. Yo quiero saber qué joven, si le dicen tu mamá es una bla 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 y tu papá es un, si se queda callado, no, sí, con mi mamacita no te metas. Correcto, correcto. ¿Y con Dios qué? ¿Alguien que ofende a mi Padre, el Padre Celestial, yo me voy a quedar callado? No, por supuesto. Y los reformadores contestaron. Lutero no se quedó callado, Lutero respondió, y entonces respondió con un documento que tituló De Servo Arbitrio, ¿sí? El de la voluntad servil. En este escrito, Lutero afirmó lo contrario de lo que Erasmo sostenía. Lutero le dijo que si no fuera por la libre gracia de Dios y de la elección por la sola gracia, el hombre nunca podría salvarse de su estado, de su pecado. Vean cómo desde un principio los reformadores, al volver a las Escrituras, vieron que es por elección de Dios, no por elección tuya. ¿Y cuántos piedricadores hay? Actualmente dicen, tú tienes el poder, está en ti, para que aceptes o rechaces a Jesucristo. Pero la Escritura dice lo contrario. Según Lutero, Erasmo era un resbaladizo, como una anguila en todos sus escritos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pronunciara. Miren, yo a veces veo a algunos escritores, dicen, fulano dice tal cosa, sutano dice tal cosa, pero no más dicen lo que dicen los otros. Pero tú, ¿qué dices? No se quieren comprometer, ¿sí? Por ejemplo, vi por allí un libro de doctrina que hablaba del bautismo. Bueno, pues los católicos dicen que el bautismo es así. Los bautistas dicen y los presbiterianos dicen que el bautismo es así. Y él es un pastor presbiteriano. ¿Pero qué dicen los presbiterianos? Ahí guardo silencio. Este era el estilo entonces de Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Era escurridizo. Incluso un autor escribió que, fue él quien lo dijo, que era como si deseara caminar solo sobre los huevos de una gallina. Intente alguien caminar encima de los huevos de una gallina. ¿Quién quiere intentarlo? Bueno, Lutero le dijo, Erasmo es como si deseara caminar sobre los huevos de una gallina y terminar su travesía sobre de ellos aún sin romper ni uno solo. Imposible, hermanos, ¿sí? Imposible. Cuando hablamos con la verdad,
¿Alguien va a ser ofendido? Obvio, ese es el Evangelio, ¿sí? Es una espada de dos filos. Te va a sanar, pero también te va a ofender. ¿O no le respondieron eso a los fariseos? Maestro, que nos hieres a nosotros, ¿sí? Porque os digo la verdad, ¿esto os ofende? Fue la respuesta del Señor, ¿no? Erasmo quería hablar, quería opinar, sin embargo, no quería salir comprometido, ¿sí? Que no se den cuenta que como que simpatizo con la reforma, pero que los reformados, pues que no se den cuenta como que, pues, que quiero estar bien con el Papa. Los hay, hermanos, en todas partes vamos a encontrar ese tipo de gente, pobres, de veras, pobres, ¿sí? Pero Lutero lo encaró. ¿Y qué le exigió? Le dijo Lutero, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no remites tu opinión a las Escrituras? Todo lo que tú dices, confróntalo con las Escrituras. Confróntalo con la Iglesia. ¿Qué más podría decidir la Iglesia de lo que ya ha sido decidido por las Escrituras? De manera entonces que fue en el punto de libre albedrío, o su antítesis a la Reforma, en que Lutero y Erasmo finalmente se separaron. Lutero admiraba a Erasmo, incluso le escribía cartas, admirando su posición. En sus fundamentos, esto descansaba en una diferencia de juicio sobre el poder del pecado y la incapacidad del hombre para alcanzar el bien según las Escrituras. Lutero consideró que la cuestión básica de la existencia a la pregunta acerca de la justificación del pecador a través de la libre gracia de Dios es a través de la sangre de Cristo, sin ningún mérito atribuido al hombre. Esto ofende al hombre, porque quítele al hombre su orgullo y ¿qué le queda? Nada. ¿Sí? Alguien dijo que entre menos importantes somos, más títulos queremos que se nos reconozcan. Miren estos hombres, nada más se escucha Calvino, ¿y quién no conoce a Calvino? Tanto sus enemigos como sus amigos. Pero nosotros tenemos que decir el conde del vizconde de quizá cuántos títulos para que nos puedan identificar. Pero Erasmo tenía la idea del intelecto libre. El hombre no ha querido renunciar a esa parte. El hombre cree que de veras es sabio. Cree que la religión, la fe, no es razonable. Piensa que él es superior a los religiosos porque él sí razona, porque él sí tiene lógica. De hecho, Ramón Shirao, en su libro de Historia de la Filosofía, cuando habla de fedeísmo, es decir, de los que tienen fe, él define el fedeísmo, ¿sí?, como una inclinación a la fe religiosa, renunciando a la razón. Ese es el concepto. No, un momento. Los cristianos no somos unos idiotas. Sí tenemos razón, pero es una razón regenerada, una razón restaurada, una razón redirigida, que ahora entonces sí ve la química y la física y las matemáticas, pero desde esa perspectiva. Sigue pensando, sigue teniendo neuronas, pero ahora santificada por el Espíritu Santo. No es que seamos irracionales. Decíamos que Erasmo tenía la idea del intelecto libre en el cual la fe nada tenía que ver. Y así
desde esta perspectiva de libertad intelectual, se interesó en las artes, especialmente en la literatura, y declaró abiertamente. Él dijo: donde el luteranismo se manifiesta, ahí hay destrucción de la literatura, del arte y de la ciencia. Donde la fe aflora, tienes que sacrificar tu pensamiento. Y fue algo de lo que yo abracé también, hermano. Ciertamente, yo llegué a la fe, creí en Cristo, pero yo sentía, híjoles, ya tuve que dejar todo eso que yo había estudiado. Perdonen, es mi perspectiva, pero yo me sentía chinche, piojo, pulga, hasta que un día pasando por un lugar estaban exhibiendo ahí una película, Adiós por el átomo. Y que entro y empiezo a ver, no tengo que renunciar a mi pensamiento neuronal, si existe el término, ¿no? Si no, ya lo acabo de inventar. Haremos nuestro propio diccionario. Pero el tiempo, hermanos, ha demostrado la falsedad de esta afirmación. De manera, hermanos, que para concluir, no porque se haya agotado, ¿sí?, sino por amor a los que ya tienen sueño y hambre también, ¿verdad? Tenemos que acotar lo siguiente. Por así decirlo, la disputa entre Lutero y Erasmo fue el tema del libre albedrío. ¿Sí? Es decir, la pretendida autonomía de la razón. Pero su origen no está en las escrituras. Su origen está en la filosofía griega. El término griego para libre albedrío es autonomía. De autos, yo mismo, automóvil, que se mueve por sí solo, ¿no? Autos mismo móvil se mueve solito. Bueno, ese es un decir, ¿verdad? Ese es un decir. Bueno, porque ya no lo jalaban los caballos como antes. Entonces, autos, yo mismo. Nomos, ley. Entonces, autonomía significa yo mismo soy la ley. Dios, tú no tienes nada que ver aquí. La fe no tiene nada que ver aquí. La religión no tiene nada que ver aquí. Ese es el origen griego. Pero este también tiene su asiento en la escolástica medieval. Su adalid de punta fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía que en la caída solamente sucumbió la voluntad. Solo la voluntad fue afectada por el pecado, pero la razón quedó intacta. ¿Sí? Por eso las matemáticas son neutrales. Dato duro. No, pero es que no pueden ver la caída de la creación, porque ven fraccionada las escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿fue el único? No. También encontramos la escolástica judía, con su filósofo, Maimónides, que también mezcló la filosofía griega con el sistema de doctrinas judaicas. ¿Quedó allí el asunto del libre albedrío? No. También pegó y duro entre los reformados. Y estamos ya hablando de 1700, de 1800. Girolamo Sanchi, que en sus escritos decía, hay que volver a los griegos. Y citaba frases así de los griegos y juntarlas con las escrituras, a la par de las escrituras. Su maestro de Girolamo Sanchi, Pietro Vermigli, igual, un apasionado de los griegos. Para entender las escrituras
hay que leer primeramente la filosofía de los griegos. Teodoro de Beza. O sea que los reformados tampoco cantamos mal las rancheras, hermanos. Entonces es un fenómeno que se ha infiltrado dentro de las filas de la iglesia. Hermanos, no solo fue Morgan Pelagio, Miguel de Servet, el héroe de los testigos de Jehová. Incluso le dedicaron toda una revista de esos, Despertado, Atalaya, ya no recuerdo en cuál de los dos. Miren, este hombre sí pensaba, sí razonaba. No puede existir la Trinidad. Por eso estamos de acuerdo con él. ¿Sí? Jacobo Arminio, igual. Morgan Pelagio fue reprobado por la iglesia, pero entonces unos que querían estar en la iglesia, pero querían estar bien allá, había que sacarse un 10 en matemáticas, ¿no? O había que sacarse un 10 en biología. Cuidado que digas creación, ¿no? Si quieres 10, te tienes que alinear. ¿Sí? Entonces, bueno, surgió el semipelagianismo. Bueno, sí, tú eliges. Pero es que mira, Dios vio desde así, como Él lo sabe todo, como es omnisciente, como es omnipotente, Él vio a futuro que tú ibas a creer en Cristo, por eso te salvó. Eso es semipelagianismo, 50-50, cooperache. Dios pone su parte, tú pones tu parte. Yo he escuchado hermanos que dicen así: bueno, Dios, ya hice yo mi parte, ahora haz la tuya. ¿What? Sí los hay, hermanos, sí los hay. Entonces, como ven, hermanos, la serpiente antigua sigue levantando su cabezota desde el paraíso. Vimos cómo la antítesis se levantó. Vimos cómo ha tratado de seducir al pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Aquel profeta que fue llamado para maldecir al pueblo de Israel. Y él iba por la lana y dijo, sí, cómo no. Pero al momento de maldecir, lo que salía en lugar de maldición era bendición. Pero ¿alguien recuerda qué estrategia le dio a los paganos para que conquistaran al pueblo de Israel? No lo dice en ese libro, lo dice más adelante. Mándales chamaconas. Sí, vas a ver que cae y les envió chamaconas. Ustedes saben, o no han llegado a esa página, hermanos. ¿Sí? Entonces, tú sigue haciendo lo mismo. ¿Sí? Mándale la de la escuela, la del trabajo, la de la esquina. No, hombre, está re buenota. Y viceversa, hermanos. No podemos ver eso. Hay una antítesis establecida por Dios. ¿Quiénes somos nosotros para intentar derribar ese muro? Dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se alinea con el que no es Jehová. Y si es así, todos estamos bajo maldición. Pero hermanos, la lucha que inició el Señor con estos hombres no ha concluido. La lucha continúa. Hoy, siglo XXI, la antítesis se sigue manifestando. Rohner, antes de fallecer, decía: tú planta la tesis y la antítesis se levanta sola. Plante usted la verdad y el dragón se va a levantar. Ese es el riesgo. Así que, si quiere usted ser un Erasmo, calladito te ves más bonito. Si usted quiere ser un reformador, póngale los puntos sobre las íes y la verdad con la verdad. Y lo único compromiso que tengo yo es con Dios, con nadie.